Se cumplen 30 años de la cooperación extremeña. 3 décadas de trabajo que arrancaron cuando la cooperación en Extremadura era apenas una idea compartida por unas pocas personas. Desde entonces, esa idea se ha hecho política pública, compromiso colectivo y una fuerte red de actores. Para entender lo que ha significado este camino y lo que aún queda por recorrer, he buscado algunas voces clave, porque a veces para entender un proceso basta con sentarse a escuchar a quienes lo hicieron posible. Hoy me voy a encontrar con Peli y Manolo en Badajoz, dos nombres que para muchas personas significan compromiso, historia y lucha compartida. Quiero que me cuenten, escuchar sus voces, saber cómo empezó todo y hacia dónde va la cooperación extremeña, porque entender el pasado también es una forma de construir el futuro. Y bueno, si de paso me llevo unas migas a un café con churros, pues tampoco me voy a quejar. La primera parada, El Prestao, en la calle Virgen de la Soledad. No es un bar ni un taller, aquí se prestan utensilios como taladros, tiendas de campaña, hasta traje de carnaval. Un lugar donde los objetos circulan y la gente se encuentra. Aquí me espera Peli, y seguro que, como siempre, empezaremos hablando de cooperación y terminaremos arreglando el mundo, o de ese ukelele que tanto han prestado. ¿Nos sentamos por aquí? Venga, mira aquí. Bueno, Lorena, vamos allá. Madre mía, Nada, va a ser muy facilito. Hombre, es un compromiso, que son 30 años de cooperación. De cooperación. Sí, pero es un poco, no solamente los 30 años de cooperación, sino cuando en tus inicios, ¿qué era o cómo era la cooperación? Bueno, ha llovido mucho, En todos estos años ha habido una gran transformación de la cooperación. Mi primera experiencia en terreno fue en el año 88, hace ya 37 años. Fue un grupo de personas que nos convocaron, antes en esos años había pocas entidades que se dedicaran a la cooperación al desarrollo. Prácticamente era la Iglesia la que movía, Cruz Roja, la que movía. Y hubo una convocatoria y yo siempre había querido hacer cooperación, siempre desde bastante adolescente. Y bueno, cuando surge esa convocatoria, que yo me entero, pues hago todo lo posible porque una de las personas que vayan a Guinea sea yo. Me fui y bueno, y allí estuve 3 meses, 2 meses y algo, trabajando en un poblado. Y bueno, el tiempo que estuve allí ratifiqué que yo era eso lo que quería hacer, ¿no? Entonces fue para mí una experiencia maravillosa el poder ver que realmente podíamos hacer cosas y podíamos acompañar a un país que estaba absolutamente en aquellos momentos subdesarrollado. Estoy hablando de Guinea Ecuatorial en el año 88. Después estuve 5 años trabajando también de voluntaria a nivel personal con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, que ya durante estas épocas, ya te estoy hablando pues del año 90 y algo, ya la cooperación sí tenía una estructura creada, ¿no? Ya en el 95 la Junta apuesta por la cooperación y aparece el primer decreto sobre cooperación al desarrollo. Y ya fue en el 2001 cuando, bueno, ya aquí sí hay un boom ya de organizaciones, de personas que están involucradas con la cooperación, completamente diferente a lo que ahora es la cooperación, estamos hablando de los inicios, y en el 2001 la Junta de Extremadura nos llama para que nos vayamos a El Salvador en 4 minutos porque había habido un terremoto y de aquí para atrás la Junta lo que había hecho más que nada era poner recursos económicos a disposición de los países que tenían algún conflicto o han tenido alguna emergencia, ¿no? Y digo que no hemos ido de la mano porque los conflictos han ido aumentando y la administración ha ido disminuyendo su presupuesto hasta llegar, yo creo, que a mínimos. Entonces, la situación de la evolución de la cooperación hay que mirarla dependiendo de dónde quieras poner la mirada. Si la quieres poner en las instituciones, si la quieres poner en la ciudadanía, si la quieres poner en las organizaciones. Vamos a poner el foco en cómo es la cooperación actualmente mirando a terreno, es decir, desde 2004, que vosotras empezasteis a trabajar en Sierra Leona con la Fundación Atabal, a actualmente. Cuando nosotros llegamos a Sierra Leona el país estaba absolutamente destruido, o sea, que no había ningún edificio que estuviera en pie. No había un centro de salud, no había una escuela, no había un organismo oficial, nada. Había muy poquitas organizaciones que estaban en terreno y esas todas eran de la Iglesia. En la actualidad, después de 20 años nosotros en Sierra Leona, sigue siendo prácticamente igual.
Hay muy poquitas organizaciones locales, que sean absolutamente locales. Y después hay grandes organizaciones que siguen allí, pues porque el país todavía... Pero después hay muchas organizaciones como la nuestra, que son... Lo que pasa es que sí es verdad que nosotros somos, creo que de las poquitas, y no te voy a decir la única, que lleva 20 años en el país, estando de presencia en ese país. Entonces, sí nos ha dado tiempo de ver la evolución que ha tenido el país. La cooperación en cuanto a intervención en el país está más orientada a la explotación que a que el país salga adelante, ¿no? Bueno, y desde que nosotros estamos allí en 20 años trabajando en aquellos sitios donde nosotros habíamos construido escuelas, después fueron pozos, vimos que sí es verdad que disminuía la mortalidad infantil, sobre todo por diarrea. Nosotros después fuimos trabajando, identificando las distintas contrapartes con las que podíamos trabajar. Hoy trabajamos con 5 contrapartes. Entonces yo creo que sí, nosotros en 20 años podemos hablar de trayectos positivos dentro del impacto que tenemos en las zonas donde trabajamos. Jo, qué guay, es que la verdad es que es un gusto escucharte. Vale, y ahora ya la última pregunta y la más así como sentía, ¿no? ¿Qué es para ti la cooperación? ¿Qué significa la cooperación en tu vida? ¿Qué ha cambiado en tu vida o qué forma tienes de ver la vida después de hacer cooperación? Bueno, pues la cooperación para mí es muy importante, es lo que me parece a mí que ahora es mi primera batalla, ¿no? Y mi última batalla, que es que para mí es lo que creo que le hace falta a esta chispa que nos falta a todos de sentir que puedes hacer algo y que puedes transformar. Jo, pues qué bonito, qué bonito y qué emocional me parece, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ahora que me has hablado del prestado, ¿me podías enseñar esto y explicarme un poquito más también de cómo funciona y de cómo es, ¿no? Bueno, pues mira, este es un local que tenemos alquilado en principio con un proyecto de la Agencia Española de Cooperación Internacional y que es como una biblioteca de cosas. Nosotros aquí, en vez de prestar libros, lo que prestamos son pues, cualquier utensilio que puedas utilizar en la vida diaria, ¿no? Tenemos como 100 y pico de objetos que nosotros podemos prestar, ¿no? Este es un poco lo que es el prestado, es darle una segunda vida a cosas que tú ya no utilizas o incluso cosas que para qué te las vas a comprar si las vas a utilizar 3 veces. Yeah. Nosotros siempre decimos que nuestro objeto estrella es el Berbiquí, que es verdad que es lo más necesario dentro de una casa muchas veces, que lo compras para hacer 3 cuadros, 4 y después lo sueltas, ¿no? Y después es un espacio que también prestamos, pues es un espacio que... Termina la charla con Peli y tengo el corazoncito encogido y la cabeza llena de ideas. Hemos hablado de realidades durísimas, de su experiencia en Sierra Leona, de cuando la cooperación era supervivencia, pero también de cómo todo ha ido cambiando, de cómo se ha transformado la cooperación y con ella las personas que la hacen posible. Su mensaje es claro: solas no podemos. Es conjuntamente cómo se construye algo duradero, algo que transforme de verdad. Y es que la cooperación no va solamente de ayudar, sino de compartir, de estar y de acompañar. Esto es lo que me llevo del prestado, que en los lugares donde todo se presta también se comparte la esperanza. Pienso en todo lo que me ha contado Peli y en cómo resuenan esas palabras en muchas otras voces, como la de Manolo, otro pilar de la cooperación en Extremadura. Con él quiero hablar de los inicios, de las redes tejidas desde abajo y de cómo la esperanza también se organiza. Porque para entender el presente hay que escuchar a quienes estuvieron allí desde el principio. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Pues bien. Vamos para adentro. Oye, qué puerta más bonita, ¿eh? Pues es de un escultor de Badajoz que se llama José Enchado. Pues es y este bonita. espacio, pues la verdad es que he venido poco, pero la gente que conoce más esto me ha contado pues, eso que tiene. Sí. Súper bonito. Está muy guay. Pues aquí trabaja María José de HPP. Ah, sí. Qué maja la María José. Bueno, Manolo, pues vamos a empezar esta, que en realidad es una conversación así entre nosotros. Primero quiero que cuentes un poquito cómo comenzó todo el tema de la coordinadora, cómo arrancó, ¿no? Que tú estuviste prácticamente desde el principio. Entonces, ¿cómo fueron esos inicios, no? Vale. Pues bueno, al principio, como yo creo que como todos los movimientos asociativos empiezan con gente que se conoce. Y bueno, había organizaciones que se conocían entre sí y hablaron entre ellas y
y decidieron pues montar una coordinadora. Bueno, un poco bebiendo de las cosas que se estaban haciendo en otras comunidades autónomas y bueno, pues los arranques como siempre también son complicados, ¿no? Porque los apoyos venían a través de proyectos y también a través de proyectos pues consiguieron pues un poco tener una sede que inicialmente estaba en Padre Tomás, en Badajoz, y se empezó a trabajar a nivel institucional también a través de, bueno, pues sobre todo con la Junta de Extremadura. Estamos hablando de unos cuantos años antes de que se fundara o se creara la Agencia Extremeña de Cooperación. Bueno, pues el expresidente estaba en la consejería, el expresidente Vara estaba en la consejería de Bienestar Social y fue un poco el precursor de todo esto y el precursor de que hubiera una ley y, en fin, pues así empezamos. ¿Qué era la cooperación cuando tú empezaste a trabajar en este mundo? ¿Qué era hacer cooperación? Bueno, pues a diferencia de hoy, que prácticamente todas las personas que están en cooperación o tienen una preparación formal importante, o tienen una experiencia grande, pues en aquellos momentos pues había muchas personas que no tenían esa experiencia y que no tenían esa preparación y bueno, pues estábamos todo el rato aprendiendo. Entonces pues muy poquito a poco, avanzando, aprendiendo, conociendo pues eso, mucho tema de legislación, mucho tema de normativa, mucho tema de cómo se justifican las cosas, de la importancia de la transparencia. Pues que hay tantísimos detalles, los momentos más chungos de no tener financiación de nada, de tener que quedarnos sin equipo técnico, en fin, todo eso fue muy complicado, la verdad. Bueno, por desgracia la situación mundial no ha cambiado sustancialmente. Los contextos son otros, los lugares donde ocurren las cosas a lo mejor son otros, pero al final la lucha y la pelea sigue siendo la misma, ¿no? El perseguir que todas las personas tengamos derecho real y efectivo a las mismas cosas. Genial. ¿No? Y cuéntame un poco sobre tu etapa de presidencia en la Cordi. ¿Qué es lo que recuerdas de ella? Cuéntame un poco. Pues, a ver, pues recuerdo que me eligieron presidente por aclamación, con el compromiso de que iba a ser un presidente en fase de aprendizaje y gracias a personas como Raúl Aguado, como la propia María Victoria, como bueno, muchas personas que estaban en junta directiva ya, Santi, bueno, pues me ayudaron en esos primeros momentos. Y también creo que tener un equipo técnico es fundamental para el funcionamiento de la coordinadora. Entonces, en aquellos momentos en los que no hemos podido tener por diferentes motivos financiación para tener un equipo técnico, pues ha sido yo creo que los peores momentos. Y creo que como todo en esta vida, siempre quedan los momentos buenos y las personas que han aportado y en ese capítulo tengo muchos buenos recuerdos. Vale, Manolo, y ahora una última parte, no tan institucional, ¿no? Que es, ¿qué significa para ti hacer cooperación, haber vivido la cooperación, un poco esa parte más tuya, ¿no? Más experimental? Pues que me tengo que rebobinar muchísimo para ponerme en esos momentos. Para mí fue un impacto, porque yo entré en Farmamundi inicialmente de voluntario. Cuando llegó el momento de elegir si tomar un camino profesional u otro, pues la verdad es que lo tuve bastante fácil, porque puse por delante el bienestar emocional y al final, bueno, pues ha resultado que la prácticamente totalidad de mi vida profesional ha sido a través de la cooperación y la verdad es que no lo cambiaría casi por nada, yo creo. Bueno, Manolo, pues hemos terminado. Muchísimas gracias por transmitirnos esto y también por darnos la oportunidad, ¿no?, a gente más joven como yo, aprender de personas como vosotros y ya está. Y que esto, ojalá lleguemos a muchísima gente y verdaderamente la gente entienda el sentido de la cooperación. Toma. Escuchar a Manolo es un recordatorio de la enorme suerte que tenemos los jóvenes al contar con referentes así. Personas que no se cansan de luchar, que no se rinden ante las injusticias. Ojalá nunca perdamos ese coraje colectivo. Mi próxima cita será en Cáceres, donde seguiré aprendiendo de otras voces con mucha experiencia. La verdad, qué suerte tengo de hacer este trabajo. Entre historias, anécdotas y convicciones, siento que voy a aprender más que en toda mi carrera.
Me voy, Adri. Adiós. Adiós. Vamos al lío. Camino a los jardines de Ulloa de Cáceres. Allí me espera Pilu, con quien hablaré de su trabajo y de su forma de ver el mundo. Estaba disfrutando del jardín, de los jardines de Ulloa. Esto tiene una historia de amor trágica, ¿no? Detrás. En esos jardines, con sus bancos escondidos entre árboles y el sonido lejano de la ciudad, entre esas piedras con tanta historia y la vegetación. Es un sitio perfecto. Y entre nosotras, trabajar fuera de la oficina sienta sospechosamente bien. Deberíamos hacerlo más a menudo, ¿no? Buenas. ¿Qué tal, Loreni? Muy bien. ¿Cómo estás? Lo siento por la tardanza, ¿eh? Nada, no te Ya preocupes. sabes que yo soy tardona por naturaleza. Ya. Pero bueno, aquí está bien. Sí. La verdad es que está muy bonito el jardín, sinceramente, es muy fresquito. Eso te iba a decir, por lo menos fresquito, porque vaya calor. A ver, voy a sacar mis cosas. Bueno, pues a ver qué traes para mí. Ah. Vale. Lo primero que me encantaría que nos contaras es cómo crees que se percibe actualmente el mundo de la cooperación. Bueno, pues la sensación es que nuestro mundo de la cooperación, desde las que estamos dentro, ¿no? A veces es un mundo lejano a otros circuitos sociales, a otros círculos de personas, a otras posiciones políticas y muchas veces ni siquiera se entiende para qué estamos haciendo cooperación o por qué es necesaria, ¿no? Creo que en muchos aspectos la cooperación no está siendo capaz de llegar o de permear a otros núcleos sociales, mismamente con cuestiones tan básicas como la solidaridad internacional o como el acceso a derechos fundamentales, como pueda ser, y eso lo sabemos, que personas como tú y como yo, o niños como nuestros sobrinos o nuestras sobrinas tengan agua potable, ¿no? Es tan simple como eso, ¿no? Vale. El otro día, hablando con Peli, me contaba ella cómo era al principio cuando iban las primeras veces a Sierra Leona, cuando empezó un poco a constituirse Atabal. Entonces yo quiero preguntarte lo mismo, porque tú has estado 6 años viviendo en Guinea-Bissau. Entonces, ¿cómo se vive la cooperación desde el terreno, trabajando en el día a día con las comunidades, viviendo con las personas prácticamente y el equipo? El papel que juegan las organizaciones no gubernamentales, las ONGD en terreno, ha ido cambiando y el trabajo en terreno ha ido de la mano del fortalecimiento y de la capacitación de ONGDs locales que puedan, digamos, liderar y asumir un papel determinante en el desarrollo de sus comunidades, ¿no? Las organizaciones que están en aquella zona en concreto, o mismamente Soguiba, son percibidas como una oportunidad. Es la oportunidad de cambio que tiene una aldea, es la oportunidad de mejora de una situación de una escuela, de un centro de salud, es la oportunidad de tener agua de calidad. Entonces somos en cierto modo una esperanza, ¿no?, para mejorar. A veces el único recurso que tienen a la mano en países que están tan empobrecidos, que tienen situaciones de una pobreza estructural tan grave y que en este caso el Estado está prácticamente ausente. Bueno, Soguiba va a hacer 25 años que trabaja en Guinea-Bissau. ¿Cómo ha transformado Soguiba la cooperación en todos estos años? Bueno, yo creo que cuando empezó Soguiba, que fue justo después de una guerra civil, las necesidades del propio país eran muy, muy diferentes, ¿no? Desde entonces hasta ahora han cambiado muchas cosas. No solo ha cambiado Soguiba, la manera de trabajar, ahora pues tenemos fondos públicos y eso cambia tu manera también de hacer cooperación. También el aprendizaje interno que ha tenido Soguiba. Ejemplos como proyectos que siguen funcionando después de 10, 15 y 20 años, como son las escuelas, como son el agua potable en Ingoré, como es la red de horticultora. El entender esto como un proceso y no como un proyecto
ha hecho que los impactos dentro de la comunidad sean muy numerosos y cuantiosos, ¿no? Me parece súper interesante y súper importante el trabajo que se ha hecho y que se está haciendo. Y ahora ya viene mi parte favorita, que es ¿qué significa para ti la cooperación? ¿Qué es la cooperación? Me parece que es una manera de sumar, ¿no? a como este mundo tan incierto. Y yo reconozco que cada vez que tengo que ir constantemente a hacer seguimiento o a estar con el equipo local, es volver a mi casa y es trabajar por mi hogar, por un sitio donde yo he crecido y al que creo que le debo muchas cosas. Entonces, bueno, para mí eso es cooperación en este momento. ¡Jo, qué guay! ¿Ves? Estas cosas son las que yo quiero que se vean, ¿no? Las personas que hay detrás de los proyectos. Me encanta, me ha gustado mucho el ratito, ya sabes que me gusta mucho escucharte siempre. Y ahora me voy corriendo porque me voy a ver con Marisol y con Abelardo en Anúmbara. Pues muchas gracias, Vicky. Nos vemos por la office, sí, claro. Nos vemos, ¿vale? Venga, ¿ya? Porque no me voy a levantar, ¿no? ¿Y me voy a ir o qué? ¿Nos vamos? Se me ha dormido muchísimo el pie, no me puedo levantar, me voy a caer. Bueno, Marisol, que muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer para nosotras tenerte aquí y contar con tu experiencia, con tu sabiduría y con todo lo que tienes que aportar después de tantísimos años dedicada al mundo de la cooperación y encima de manera voluntaria. O sea que eso... Vale, pues primero de todo, así como para ponernos un poco en contexto, quiero que nos cuentes cómo era el momento en el que estaba la cooperación extremeña cuando tú comenzaste a entrar como en este mundo, ¿no? Pues nosotros como entidad nos constituimos en 2001 y en ese momento la cooperación extremeña estaba empezando a nacer. Nosotros no éramos muy conscientes de ellos porque realmente estábamos más ocupados en encontrar, digamos, la identidad de nuestra propia entidad. Y en esa época la cooperación extremeña estaba buscando también su propia identidad. Estaba viendo cómo darle participación a las entidades, cómo hacer participar a la ciudadanía y cómo diferenciarse de la cooperación estatal. El otro día que estuvimos con Manolo de Farmamundi, nos estuvo contando un poco pues que justo además en el año 2003 arrancó la primera ley de cooperación en Extremadura. Al hilo de esto que decías, de que era un momento en el que os estabais constituyendo un poco como entidad, ¿cómo vivisteis esa ley, esa llegada de la ley, que era algo como nuevo, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis en Soguiba? Pues la verdad es que la ley lo que supuso fue un marco jurídico, un marco donde tú veías cuál era el papel de cada actor. O sea, un poco la ley definió qué papel tenían las ONG, la ciudadanía general, la administración pública, qué tipos de ayudas. Lo que da un poco es el marco legislativo. Y luego, pues como entidades, lo que sí es verdad es que puso en valor el papel de las entidades, de las ONG, como actores muy importantes dentro de la cooperación, y esta ley lo que hace es un reconocimiento de ese papel y las nombra o las identifica como herramientas ejecutoras de fondos públicos. Además, esta ley creó un consejo asesor, ¿sabes? Vale. Y ahora ya mi pregunta favorita, que tiene más que ver con vosotras, con vuestros sentimientos y con un sentido más emocional. ¿Qué es para ti la cooperación? Bueno, al final es una forma de vivir, porque te cambia las perspectivas, te cambia la visión de las cosas, te cambia la visión del mundo, te hace ver el mundo desde otros puntos de vista, creo que te da una visión enriquecedora. A mí, como persona, me ha construido de una forma diferente a probablemente lo que hubiera sido sin haber dedicado esta energía que le he dedicado a esto, que ha sido mucha,
Ahora, por ejemplo, esto se convierte como, la ONG se convierte como en una bola de nieve que crece, crece, crece y crece. Los estilos de cooperación cambian y tú tienes que aceptar y tienes que ir aceptando poco a poco que a lo mejor ya no es tu sitio este, ¿no? Y que tienes que encontrar gente que te sustituya y que modernice y que se adapte al mundo que hay, que no es el tuyo ya. Jo, muchas gracias. Quiero decirte que aunque la bola de nieve crezca, siempre va a ser tu sitio porque sois vosotros que nos habéis enseñado a hacer cooperación. Entonces, tu sitio va a ser, estés o no. Así que muchísimas gracias. Bueno, Lorena, yo te dejo porque veo que está Belardo el pobre esperando ahí y yo me tengo que ir ya porque tengo una cita. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Nada. ¡Presi! Hola, Ave. Hola, bonita. Perdón por hacerte esperar, que cuando no llego tarde yo, hago que entres tarde tú. Bueno, Belardo, pues como ya le decía antes a Marisol, es un placer contar contigo para la grabación de este vídeo, de lo que ha sido la cooperación y tenerte como un referente de la cooperación y para nosotras un referente en Soguiba. Entonces, bueno, vamos a empezar las preguntas. Tengo aquí la libretita, que espero que no se vea mucho, porque el otro día saqué todo el rato la grabadora en el plano, que se veía esplendorosa. ¿Os habéis dado cuenta, no? Bueno, todos tus años como presidente de la entidad y sobre todo tu tiempo de dedicación a la cooperación, lo primero de todo es que me encantaría que nos contaras qué fue lo que te llevó o qué te motivó a interesarte por este ámbito. Porque siempre me ha gustado el desarrollo y cooperar es ayudar al desarrollo, ¿no? Yo soy una persona con una mentalidad muy productiva y esas eran dos facetas que eran importantes y yo creo que eso ha sido el motivo por el cual estar en cooperación, sentirte útil. Sí, ha sido, yo creo que es eso. ¿Y podrías contarnos también un poquito cómo fueron esos inicios, esas primeras veces, cuando empezabas a bajar a terreno? A mí me piden ayuda. Es un misionero católico que se encuentra en un país que acababa de terminar una guerra civil y que necesitaba muchísimas cosas, y entre ellas era construir escuelas, ¿no? Y bueno, esta es mi profesión, la construcción, con lo cual, pues bueno, sentirte útil es algo que es importante y colaborar en cooperación me resultó gustoso. Los inicios fueron siempre una aventura, el ir a terreno en aquellos momentos era una verdadera aventura. No íbamos por Bissau, pues porque teníamos que cruzar dos grandes ríos y había unas embarcaciones que unas veces funcionaban, otras veces no, te tenías que quedar a dormir allí en pleno mato, plena selva. A veces los aviones no existían, teníamos billetes pero no existían, con lo cual sabías cuándo salías, pero no sabías cuándo llegabas allí ni cómo llegabas, ¿no? Y bueno, la comunicación era dificultosa, lo más que podíamos hacer era una simple llamada para decir hemos llegado bien y ya está, una aventura. ¿Y cómo habéis vivido en la organización esta evolución de la cooperación desde esto que nos cuentas, como que sabías cuándo ibas pero no tenías ni idea de cómo ibas a llegar a cómo está ahora, ¿no? Bueno, en aquellos momentos todos éramos voluntarios, prácticamente la mayoría éramos voluntarios, hacíamos esto fuera de nuestras horas de trabajo, cogíamos nuestras vacaciones y hoy día la tecnificación que ha supuesto la cooperación supone una profesionalización de las personas que están trabajando en cooperación. Las exigencias de los financiadores son muy altas, mucho del dinero que recibimos para cooperación se tienen que quedar en estructuras que hoy día son imprescindibles para poder cumplir con los requisitos de los financiadores. Eso nos da un poco de pena, pero esta es la situación.
Y lo que más me duele es que hayamos perdido el voluntariado. Ese cambio es un poco doloroso para mí. No digo que no sea necesario, pero a lo mejor podría haber sido de otra manera. ¿Y cómo ha cambiado Soguiba la vida de las personas en terreno? ¿O cómo ha transformado en realidad Soguiba el territorio? Con esa perspectiva global, ¿no? Desde el inicio. Pues mira, yo creo que se eligió bien, se eligió dentro de aquellas necesidades de ese país, como decía antes, que había terminado una guerra civil, teníamos muchos sitios donde poder trabajar, ¿no? Pero decidimos la educación. Yo creo que no nos equivocamos. La educación es la llave que abre el mundo, como es una frase que dijo una niña en Guinea, pero también es verdad que hemos comprobado que es muy lenta. Yo cuando estoy allí algunas veces me impaciento, ¿no? Porque veo que son muy lentos en el proceso, en comparación con los procesos y los procedimientos que tenemos en España. Pero cuando uno mira para atrás y se ve 20 años atrás, pues dice, hemos cambiado y merece la pena la cooperación. Merece la pena por ellos, ¿no? Pero también tengo que decir aquí que merece la pena por uno personalmente, ¿no? Para mí la cooperación es una parte importante de mi vida, muy importante, porque me ha exigido, he aprendido, me he sentido valorado, pero fundamentalmente es que me ha abierto la cabeza, me ha abierto el pensamiento, me ha abierto a nuevas culturas, a nuevas maneras de ver el mundo, ¿no? Aprende uno mucho y yo creo que soy un poquito mejor gracias a la cooperación. Muchísimas gracias por decirme qué es para ti la cooperación, porque es mi pregunta favorita y además creo que es una forma de transmitir verdaderamente por qué seguimos trabajando en cooperación. No quiere decir que es una cosa fácil ni bonita, tiene muchos momentos duros, muchos momentos amargos, pero es importante, para mí ha sido muy importante. Muchísimas gracias por el tiempo, por tus palabras y por poder contar contigo en este proyecto de las raíces y las alas de la cooperación extremeña. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros y gracias a la cooperación extremeña. El último día de grabación fue súper intenso, porque es que 30 años de cooperación dejan huella, y no solamente en las personas y en el terreno, sino también en los papeles. Y de eso saben mucho las personas que se están encargando de buscar informes, artículos, que con toda la documentación que hay en el archivo de la EXTIC se podría empapelar medio Cáceres. Así que se me ocurre que voy a llamar a mis investigadores favoritos. ¿Este es 2012? No, este va más adelante. Ay, ¿me pasas la del 2012? Que me falta uno. Uy. Hola Lorena, ¿qué tal? Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Y tú qué tal? ¿Cómo llevas las entrevistas? Bien, bien. Ayer estuve hablando con Abelardo, con Marisol, con Pilu. La verdad es que fue súper inspirador. ¿Y vosotros qué? ¿Cómo vais Silvia y tú con la investigación? ¿Qué me cuentas? Pues mira, justo nos pillas en el archivo. Espérate, que te pongo en manos libres. Ah, Lorena. Hola Lorena, ¿qué tal? Bien, bien. Pues mira, aquí estamos, que habíamos avanzado bastante con los archivos digitalizados, pero ahora ya estamos con los archivos en papel y la verdad que estos son más expedientes de lo que pensábamos, ¿verdad? Sí, y menos mal que al final solo es un estudio sobre la cooperación en África, que si fuera de todos los territorios... Oye, pues qué trabajazo, ¿eh? Pues sí, justo ayer que vi a Lidia, me comentó que vaya jardín donde nos hemos metido. ¿Con Lidia? Y justo me voy ahora, que he quedado con ella en un ratillo. Bueno, pues nada, te dejamos y seguimos trabajando. Nos vemos pronto. ¿Vale? Vamos hablando. Venga, un abrazo. Chao. Un abrazo, Lorena. Venga, un beso. Chao.
a ver si acabamos con el 2012. Venga, ¿no? vamos a ver. Venga, somos capaces. quedaban 3 por ahí. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. ¡Lidia! Mírala qué mona. Hola Lorena, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien también, ¿Qué tal el veranito? muy corto, Ya. la verdad, pero bien. Y caluroso este año, ¿eh? Madre mía. Y con muchos procesos participativos. Bueno, Lidia, técnica de proyectos, cooperante, presidenta de la coordinadora de ONGs. Vengo hoy a que hablemos un poquito sobre qué es la coordinadora. La Coordinadora Extremeña de ONGD es una red de organizaciones expertas en el trabajo en desarrollo y en humanitaria, que estamos en la región autónoma de Extremadura y que nos dedicamos desde hace muchísimos años, cada una con su historia, su recorrido, su experiencia, pero nos dedicamos sobre todo al trabajo de cooperación internacional para el desarrollo y educación para la ciudadanía global y emancipadora. Cuéntanos un poquito cómo se ve actualmente el mundo de la cooperación desde la coordinadora de ONGs de Extremadura. Bueno, pues actualmente desde la coordinadora la perspectiva que tenemos de la cooperación a nivel internacional, a nivel global, es desde un plano de mucha incertidumbre, porque bueno, pues todo el cambio de paradigma que está habiendo con el avance del militarismo tenemos la sensación, estamos percibiendo que está calando en la colectividad, como el modelo de desarrollo se está vendiendo de otra manera, se está camuflando desde una seguridad y desde una protección internacional que no es por la que abogamos los defensoras de derechos humanos y las entidades que nos dedicamos a temas de derechos humanos. Entonces, pues bueno, sí que a pesar de estar viviendo en este momento, en esta era de avances, nos estamos dando cuenta que tenemos que contribuir muchísimo a contraatacar, a generar pronarrativas que contengan, que sirvan de muro de contención a los discursos de odio. Bueno, aunque todavía no eras presidenta, pero sí que has estado en todo el proceso de construcción de la nueva ley, cuéntame un poco qué ha supuesto la modificación de la ley. Bueno, la Ley de Cooperación Internacional y Solidaridad Extremeña fue una ley que se aprobó en 2023, pero que las entidades sociales la empezamos a trabajar a finales del 21. Yo remarcaría el proceso participativo que las entidades hemos tenido a nivel organizativo, que fue una fortaleza para la región, cómo nos organizamos desde las coordinadoras con las entidades socias, en hacer una analítica, un estudio en cómo avanzaban otras comunidades autónomas que para nosotras eran referentes y cómo nosotras eso lo queríamos implementar en Extremadura, ¿no? A través del trabajo colaborativo y participativo con la Agencia Extremeña de Cooperación, que fue quien lideró ese proceso. Uno de los retos es que la ley de cooperación en Extremadura es la primera de las regiones después de la nacional, la que se aprobó también en el 2023, entonces somos como un referente a nivel extremeño que creo que hay que visibilizar. Una de las conquistas que conseguimos que apareciera en la ley la puesta y la defensa del 0,7 como ayuda oficial al desarrollo, que ese es el camino y la hoja de ruta que las entidades seguimos para hacer ahora incidencia con los compromisos que la Junta debe de adquirir y por dónde tenemos que seguir dibujando la cooperación extremeña, y sobre todo esta ley también nos permitió el no hablar solo de ayuda oficial al desarrollo, sino dar una pensada más a nivel transformación, proceso de transformación participativo y de defensa de los derechos humanos. Entonces nos quedan retos porque la ley no compró todas las propuestas que las entidades defendíamos, no nos quedamos satisfechas al 100%, pero sí que nos quedamos muy contentas con el proceso, con este nuevo paraguas legal que tenemos y al que nos vamos a aferrar para que la cooperación extremeña siga existiendo 30 años más mínimo. Jolín, pues qué proceso tan largo, tan interesante y sobre todo tan incierto, porque al final no sabemos qué frutos va a dar hasta dentro de unos años, ¿no? Vale, y ahora la última pregunta, que es mi favorita, que es ¿qué es para ti, o sea, para Lidia, la cooperación? A ver, para mí la cooperación a nivel personal es también una forma de entender el mundo, principalmente cómo se configuran las relaciones,
que no es solo a nivel global, es a nivel personal. Como yo desde mi cotidianidad realmente puedo cambiar mis métodos de consumo, mis formas de relacionarme, ser más justa, ser más coherente, y eso hace que contribuya a un mundo de más cooperación, de más solidaridad, con otro tipo de derechos. Entonces, para mí es una forma de vida, porque dedicándome a ello es algo que no puedo pensar solo 8 horas al día y luego salir del trabajo y hacerme ese borrado de esos valores y esos principios. Bueno, me ha encantado hablar contigo, es un placer y quiero que sepas que contigo termina un proceso de escucha de voces referentes de la cooperación. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Gracias a ti, Lorena, y a Soguiva por dejarnos formar parte de estos 30 años de la cooperación, que sin duda me siento orgullosa de formar parte de ella, y nos vemos. Cuídate mucho. Adiós. Adiós. 30 años después, la cooperación en Extremadura sigue siendo muchas cosas. Dedicación, compromiso, red, trabajo en terreno, pero sobre todo, personas. Personas que se organizan, que sueñan, que transforman. Hemos hablado de leyes, de comienzos, de pozos, de escuelas y de hospitales, de encuentros y también de dudas. Pero si hay algo que queda claro, es que nada de esto habría sido posible sin quienes creyeron en un mundo más justo, y lo intentaron, aquí y allí. La cooperación no es pasado, es presente que construye el futuro, y el futuro, como siempre, empieza en común. Y eso, queridas, no es poca cosa.